transmitiendo nuevamente de nuestro programa radial Estéreo Roca Viva, saludándoles a todos en este hermoso espacio que el Señor nos ha concedido. Bendiciones a mis hermanos que nos sintonizan, amigos y todo aquel que se suma a este programa radial. Sintonícenos a través de nuestra app Radio Son, YouTube, Facebook Live y nuestra página Radio Estéreo Roca Viva. Les dejo con el programa de hoy, Jesús, el camino de verdad al Padre, que trae nuestro hermano René Cruz. Tiempo con nuestro hermano. Dios les bendiga, hermanos y amigos. En esta hora de la noche le damos gracias a Dios por el privilegio que nos da de estar acá nuevamente en este programa radial, como dijo mi hermano Isaí. Jesucristo, el camino de verdad al Padre. Y eso lo hemos tomado de Juan capítulo 14, verso 6, donde Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y por eso es que yo le puse así el tema a esta programación de Jesucristo, el camino de verdad al Padre. Porque no hay otro camino. Para el mundo pueden haber diferentes caminos, para las personas que no conocen de Dios pueden haber muchos caminos que lleven supuestamente al cielo, de diferentes dioses, diferentes religiones, pero hay un solo camino que lleva al Padre y a la vida eterna, que es Cristo Jesús, el camino, la verdad y la vida. Así que en esta noche vamos a estar impartiendo la palabra con la ayuda del Señor, vamos a estar haciéndolo. Así que vamos a hacer una oración antes de empezar, para que el Señor sea ayudándonos para lo que vamos a hablar, que sea de edificación a cada uno de los que están oyendo. Así que vamos a orar al Señor en esta hora. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por la vida que nos has dado. Gracias, Padre, por esta oportunidad que tú nos das de estar acá en este lugar. Y gracias, Señor, porque tú eres el que hace todas las cosas, Señor, a pesar de que nosotros somos seres humanos imperfectos, Padre, que tenemos, Señor, en cada uno de nosotros, Padre, pecados, Señor, fallas, Padre, pero aquí estoy delante de ti, Señor, y te pido perdón por todo pecado que he cometido en este día. Perdóname, Señor, y ayúdame, por favor, cada día, y ayuda a cada uno de nuestros hermanos a que podamos seguir adelante en el camino de la verdad y no desviarnos a diestra ni a siniestra, sino que siempre mirando al blanco perfecto que es Jesucristo. En esta noche te pedimos, Padre, que por favor tomes el control de estos ondas radiales, Señor, y que donde quiera que pueda llegar esta transmisión sea de bendición a familias, a personas que quizás estén pasando momentos de dificultad, personas que estén pasando momentos de angustia, hermanos que estén desanimados, desalentados, que tú vengas trayendo aliento de vida a cada uno, Señor, dando fuerzas al cansado, al debilitado, Señor, levantando a cada uno de nosotros, Señor, y rompiendo toda cadena, toda ligadura y toda atadura del enemigo. Te pedimos, Padre, que por favor, Señor, tú vengas, Señor, tomando el control de todo este mensaje y de esta predicación, y que ates, Señor, tú toda artimaña del enemigo, toda hueste de maldad, todo espíritu inmundo que se mueva en los aires. Átalo, Señor, y échalo fuera. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Gracias te damos en esta hora, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. En esta hora de la noche vamos a estar leyendo ahí siempre en Juan, pero ahora vamos a ir al capítulo Primera de Juan, capítulo 5, y vamos a estar mirando del versículo 1 hasta el 5. Primera de Juan 5, 1 al 5. Hablando Juan, y leemos la palabra del Señor como está escrito, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo.
Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Gloria a Dios. La victoria del creyente hacia el mundo o sobre el mundo. Porque la palabra de Dios nos habla que no es con la espada, ni es con ejércitos, sino con su Santo Espíritu. Que hay que nacer de agua y del Espíritu, como el Señor Jesús le dijo a Nicodemo. Por lo tanto, dice la palabra del Señor, que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, el enviado de Dios, el Salvador del mundo, es nacido de Dios. O sea, en otras palabras, ha venido a ser hijo de Dios. ¿Por qué? Porque ha nacido de Dios, ha nacido de nuevo, ha creído en el mensaje del Salvador, en el mensaje del que ha dicho que Él es la puerta, que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida, y que nadie puede ir al Padre si no es por Él. Entonces Dios nos muestra acá esperanza, Dios nos muestra acá que en Cristo hay esperanza, que en Cristo hay victoria, que en Cristo hay remisión de pecados, redención, hay paz, hay seguridad, hay victoria en Cristo Jesús. Porque el nombre de Jesús es poder, porque en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla, porque en el nombre de Jesús hay victoria y hay poder, y solamente en el nombre de Jesús nosotros podemos ser salvos, solo en el nombre de Jesús podemos ser librados de la ira venidera que Dios derramará sobre esta tierra. Esa ira que Dios derramará sobre esta faz de la tierra. ¿Por qué? Porque los hombres no quisieron reconocer, dice en Apocalipsis, ni ver al que Dios había enviado. Al que ha dicho, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Oh, qué bueno es el Señor. Hay un escritor que dijo, la fe es el pie del alma, por ello acudimos a Cristo. La fe es la mano del alma, por ello recibe a Cristo. La fe es el ojo del alma, por ello mira a Cristo. La fe es la boca del alma, por ello se alimenta de Cristo. La fe es los labios del alma, por esto profesa a Cristo. Entonces, cuando nosotros miramos que nuestra vida depende en totalidad de Cristo, no de nosotros mismos, no de lo que nosotros hagamos, lo que nosotros con nuestras fuerzas creemos que podemos hacer, sino que es Cristo en nosotros. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice en un salmo que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Porque un alma abatida sin Cristo es un alma que va directamente a la destrucción. Porque unas manos que trabajan pero no reciben a Cristo, no toman la mano del Maestro, son manos que se van a debilitar y en un momento se van a cansar y no van a poder alcanzar ni tomar aquello que quieren. Por lo tanto, cuando nosotros recibimos a Jesucristo y nacemos de nuevo, venimos a ser hijos de Dios, y todo el que ama al que engendró, dice, ama también al que ha sido engendrado por Él. Aquí está hablando Dios, o la palabra de Dios, que todo aquel que ama al que engendró, todo aquel que ama a Dios, también ama al que ha sido engendrado por Él. Amamos a Jesucristo, porque nosotros no podemos decir que amamos a Dios, pero no aceptamos a Jesucristo como Salvador, porque la palabra
El Cristo significa Salvador, significa el Salvador. Por lo tanto, si nosotros decimos que Jesucristo no vino para morir por los pecados de la humanidad, entonces estamos rechazando no solamente a Jesucristo, sino también a Dios, porque aquí lo dice la palabra: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, el Salvador, es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pero nacido de Dios. Juan 1, 12 y 13. Vamos a leer lo que dice la palabra del Señor. Dice Juan, capítulo 1, 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales, dice, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, cuando nosotros miramos que la palabra de Dios dice la victoria del creyente, que hemos vencido al mundo, no es porque nosotros, por nuestra fuerza, sino que en Cristo Jesús, nosotros somos más que vencedores. Por lo tanto, hermanos, que estamos en el camino de la verdad, no desistamos de seguir adelante, no desistamos de perseverar hasta el fin, porque la palabra de Dios dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Porque debemos nosotros de permanecer en la verdad, de permanecer fieles al Señor, fieles a sus mandamientos. ¿Por qué? Porque sus mandamientos no son gravosos. ¿Y qué es la palabra gravoso? Que lo sentimos muchas veces pesado. Pensamos nosotros muchas veces que no podemos llevar aquello más. La palabra de Dios dice que nosotros debemos de mantenernos firmes en la fe. Entonces, hemos visto que como hijos de Dios que hemos venido a ser ahora, hemos vencido al mundo. Entonces, miramos en 1 Corintios capítulo 12, versículo 3. 1 Corintios capítulo 12, versículo 3. Dice la palabra del Señor: por tanto, dice, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros miramos que Juan, en 1 de Juan, donde empezamos, dice que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Entonces dice que todo el que ha nacido, como lo dice aquí en 1 de Corintios, dice, porque el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Entonces esa es la victoria del cristiano, de que hemos nacido de nuevo, y por lo tanto ahora nosotros llamamos a Jesús el Cristo, el Salvador. Y en esto entonces vamos a conocer los hermanos y vamos a amarlos los unos a los otros cuando guardemos sus mandamientos. ¿Por qué? Porque no nos ha llamado hombre, no nos ha llamado un pastor, un líder, no nos ha llamado
nadie de esta tierra, sino que el mismo Cristo, el que vino y se hizo carne, el que vino y se hizo hombre, Él nos ha llamado. ¿Para qué? Para que seamos luz. Por lo tanto, hermanos, debemos nosotros de dar testimonio de la fe. Si en estos momentos nos sentimos cansados, nos sentimos debilitados, nos sentimos que no podemos, nos sentimos que nos ha defraudado el hombre, nos sentimos que el ser humano nos ha fallado, pero yo le digo, querido hermano, la victoria de nosotros no está en el pastor, no está en el diácono, no está en el líder. La victoria del cristiano está en Jesucristo. Por lo tanto, nosotros debemos de poner nuestra mirada en el blanco perfecto que es Cristo, seguir a Jesucristo, porque si nosotros seguimos a un hombre creyendo que el hombre no nos va a fallar, el hombre no va a fallar, y cuando el hombre no falle, entonces nuestra victoria ahí se terminará. Por lo tanto, nosotros debemos tener claro que nosotros somos victoriosos, no por el pastor, no por el líder, sino por Jesucristo. Por lo tanto, usted y yo debemos de permanecer en la fe indiscutiblemente, sea que haya problemas, sea que no haya problemas en una iglesia, sea que en las iglesias usted mire cosas, porque muchas veces se van a ver, pero créame algo, conforme a la palabra que estamos mirando, que todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios, y por lo tanto, si usted ha nacido, no puede volver atrás. Debemos de seguir adelante, porque el bebé que nace del vientre de su madre no vuelve atrás, no vuelve a meterse en el vientre de su madre, sino que ese bebé sigue creciendo hasta llegar, hasta ser adulto, luego anciano y luego por la muerte. El cristiano, desde que hemos nacido de nuevo, debemos de seguir adelante, creciendo y creciendo en el conocimiento de la palabra, guardando sus mandamientos. ¿Por qué? Porque su palabra dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Sus mandamientos no son gravosos, que sus mandamientos no son una carga, no tiene que ser, no lo tenemos que ver como una carga en nuestra vida. Porque eso es lo que muchas veces sucede, que de repente nosotros miramos los mandamientos o el mandamiento como algo gravoso, como algo lo cual muchas veces nosotros sentimos cargas, lo sentimos pesado, lo sentimos que a veces no es para nosotros. Y cuando la palabra del Señor nos manda a que nosotros guardemos su mandamiento, no está diciendo que lo disfrutemos. Si Dios nos ha dicho que en Él hay paz, pero Dios en su palabra también viene y nos corrige, tenemos que alegrarnos. ¿Por qué? Porque Dios ha dejado su palabra, ¿para qué? Para que nosotros vayamos creciendo, vayamos siendo mejores, vayamos siendo personas a las cuales Dios venga puliendo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en este momento como en el taller del alfarero. Nosotros somos ese barro. El Señor es el alfarero, Él viene trabajando, moldeando nuestra vida. A veces van a haber circunstancias en las cuales vamos a pasar. ¿Para qué? Para Dios llamar nuestra atención de que de repente nosotros estamos trabajando en la obra del Señor y de repente estamos caminando de una manera en la cual a veces lo estamos haciendo no conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a nuestra voluntad. Y entonces de repente nos pasan cosas y decimos, Señor, ¿por qué me está pasando esto? Es que Dios quiere llamar nuestra atención y quiere
que nuestra mirada la volteemos hacia Él, que nuestra mirada la pongamos en Él, en el blanco perfecto. ¿Por qué? Porque nuestra victoria no está en lo que pasa en esta tierra. Nuestra victoria está en lo que pasó hace más de 2000 años en la cruz del Calvario, cuando Jesucristo dio su vida por nosotros, cuando Jesucristo murió para darnos vida, y cuando Él resucitó, entonces Él vino y trajo la puerta para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Quizás hay muchos amigos que vayan a escuchar esta palabra, que vayan a escuchar este mensaje. Muchos quizás se han alejado del Evangelio, muchos quizás crecieron en el Evangelio, nunca nacieron de nuevo. Muchos han conocido de la verdad, pero ahora rechazan la verdad, porque no reconocer a Jesucristo como tu Salvador, como mi Salvador, es estar rechazando la verdad, es estar diciendo: yo no quiero esa salvación, yo no quiero ese regalo inmerecido, yo no quiero ser tomado en cuenta como hijo de Dios, ni que mi nombre esté escrito en el libro de la vida, sino que yo quiero seguir en el anonimato, seguir en la oscuridad, seguir como estoy, pero más Cristo, la luz, vino a esta tierra para alumbrar el camino a la vida eterna. Por lo tanto, quizás tú, querido amigo, que puedas estar escuchando, que vayas a escuchar en algún momento esta palabra, de la única manera que podemos vencer es solamente naciendo de nuevo, reconociendo a Jesucristo como nuestro Salvador y viniendo a Él, guardar sus mandamientos, porque sus mandamientos no son gravosos. ¿Por qué? Porque muchos dicen: es que tengo que dejar el alcohol, tengo que dejar los vicios, tengo que dejar esto, tengo que dejar lo otro. Pero acordémonos que los tiempos o el tiempo de vida que vamos a tener acá en esta tierra pueden ser 70, 80 años, que comparados con la eternidad, eso es como un puntito en el espacio que es tan infinito. La eternidad, solo la palabra misma lo dice, es eterno. Por lo tanto, en esta tierra solo vamos a disfrutar, si lo podemos tomar la palabra, 80, 70 años y con dolencias, con dificultades. Pero hay una eternidad a la cual Dios nos está llamando que vivamos con Él. No una eternidad en el infierno, no una eternidad en el sufrimiento, en el caos. ¿Por qué? Porque el más grande dolor del ser humano en la eternidad perecedera sin Dios va a ser la separación de Dios. Porque ahí ya no va a haber oportunidades y van a decir: tuve la oportunidad, ¿por qué no la aproveché? Hoy es el día de salvación, hoy es el tiempo. Quizás tú, querido amigo, has estado fuera del Evangelio, has estado fuera del plan de Dios. No porque Dios no quiera incluirte en el plan, sino que porque tú decidiste un día alejarte del Evangelio. O quizás te están hablando, tú nunca has conocido, pero alguien te está predicando la palabra, estás escuchando por estos medios, estás escuchando en las calles. Y tú dices: esos locos, ¿eso en qué me va a beneficiar? En mucho. Porque esto trae salvación y vida eterna. Hermanos, si por algún otro motivo, una circunstancia, cualquier dificultad en nuestra vida, quizás nos hemos sentido cansados, debilitados, sentimos que los mandamientos de Dios se han vuelto gravosos para nuestra vida, es tiempo de que le pongamos el pie al freno de nuestra vida
y no seguir corriendo, sino que empecemos y nos paremos un momento, le quitemos el pie del acelerador que llevamos en nuestra vida y empecemos a meditar. Si los mandamientos de Dios han empezado a estar gravosos en mi vida, si yo he empezado a estar aburriéndome de venir a la iglesia, de asistir a la iglesia, de leer la palabra, de ayunar, de orar, hay un problema que se está llegando a tu vida y a mi vida. Es tiempo entonces de empezar a meditar y ver qué es lo que está pasando en mi vida, qué es lo que está pasando, en qué yo puedo quizás estar fallando o quizás estar desviándome, porque si yo empiezo a ver que la palabra de Dios empieza a ser pesada para mi vida, que la palabra de Dios empieza a causarme molestia, ya no le encuentro sabor, ya no le encuentro ese mismo anhelo, entonces hay algo que está empezando a fallar en mi vida. Y es necesario poner atención a todo ello, porque la victoria está en Cristo Jesús. Si nosotros empezamos a desviarnos de la verdad, si nosotros empezamos a salir fuera de la voluntad de Dios, ¿qué nos espera allá afuera? ¿Qué nos espera en el mundo? ¿Qué es lo que nos ofrece el mundo? Vanidad, mentira, engaño. ¿Qué es lo que esperamos nosotros que el mundo nos pueda dar? Cuando Jesucristo nos está ofreciendo ser victoriosos en Él, no que no vayamos a padecer, no que no vayan a haber problemas, no que no vayan a haber dificultades. Es que nadie ha dicho que el camino de la verdad todo el tiempo va a ser de felicidad. Sí, hay felicidad en nosotros, hay gozo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque hemos sido libertados del pecado. Pero van a venir momentos difíciles, que van a haber momentos que vamos a llorar, van a haber momentos en los cuales vamos a padecer, van a haber momentos en los cuales quizás muchas veces vamos a estar que nuestra vida quizás no le encontramos salida al problema, pero la victoria del cristiano está en Cristo Jesús. La victoria del mundo la pueden encontrar en Cristo Jesús, porque solamente en Él hay victoria. Por lo tanto, los mandamientos de Dios no son gravosos. Los mandamientos de Dios tenemos que tomarlos como algo hermoso, como algo a lo cual usted y yo, hermanos, debemos de apegarnos cada día. No que seamos perfectos, porque no hay nadie que sea perfecto. Todos fallamos. Si no, la palabra de Dios nos dijera: hijito mío, se habéis fallado, abogado tenéis para con el Padre. Tenemos un abogado, Jesucristo es nuestro abogado. Y dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. La fe. Porque la fe que hemos puesto en Cristo Jesús, no la hemos puesto en una imagen tallada con manos, una escultura llena de oro, de plata, de bronce o lo que le quieran poner, sino que nuestra fe está puesta en el Verbo de Dios, en el Dios que escucha, en el Dios que nosotros no tenemos que andarlo cargando, sino que Él carga con nosotros día con día, en el Dios que ha dicho que nuevas son sus misericordias cada mañana y cada día,
en el Dios creador de los cielos y la tierra. Entonces la palabra dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. La fe va juntamente con el creer. ¿Por qué? Porque la fe es el acto de profesar algo, de que lo sientes, que lo crees, y es ahí donde va incluido el creer. Pero ¿qué es creer? Creer no solamente en pensar, de decir yo creo, sino es accionar, a hacer aquello de lo cual se nos está instruyendo. Porque aquellos que predicamos o que enseñamos de la palabra del Señor, no lo hacemos porque nosotros seamos los mejores o seamos los más perfectos, sino lo hacemos porque Dios le place así, para que podamos llevar esta palabra al pueblo, incluso también a los que no conocen de Dios, para que conozcan más de Él y sus ojos puedan ser abiertos. Entonces, dice que porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, ahí mismo dice la palabra del Señor: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece, ¿para qué? Para siempre. En Él. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dice, el mundo pasa y sus deseos. Lo que les decía hace un momento. Podemos tener 50 años de vivir una vida en deleites, en derroches y en todo como usted quiera vivir. Pero todo eso va a pasar. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y para siempre es por la eternidad. Permanece en Él. Dice la palabra del Señor que el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado, dicen en Apocalipsis, al lago de fuego. Por lo tanto, nosotros como hijos de Dios, como cristianos, si los mandamientos de Dios se han vuelto gravosos, si el mundo está siendo atrayente para nuestras vidas y estamos nosotros siendo atraídos, siendo seducidos por el mundo, es tiempo que nosotros volvamos al camino de la verdad. Volvamos y retomemos esa victoria que está en Cristo Jesús. Y empecemos no a pelear con nuestra fuerza. Empecemos no a pelear con nosotros mismos, con nuestra fuerza, sino que dejémosle a Dios todo, pero nosotros sometamos nuestra vida a Él. ¿Para qué? Para que podamos seguir hacia adelante. Amar al mundo, las cosas del mundo, amar al sistema. O sea, cuando hablamos del mundo, está hablando de que amemos al sistema que rige este planeta. ¿Cuál es el sistema? Todo lo que ofrecen en las redes sociales, en la televisión, todo lo que va en contra de la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros miramos que amar al mundo es amar las cosas que el sistema que rige este planeta ofrece al ser humano. El coquetear con el mundo no es amar a Dios, sino que somos vencidos por el mundo. Como una de las cosas, robar. ¿Qué es lo que hace el mundo?
practica el pecado del mundo, pero Jesucristo ha venido para quitarnos eso. Así que nosotros miramos por medio de la palabra que Jesucristo vino a salvar al mundo, pero Él intercede por aquellos que son hijos de Dios. Vean lo que dice, hay una oración que Jesucristo hizo de intercesión antes de morir. Ahí está en Juan, capítulo 17, habla y dice, versículo 1, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, ¿qué dijo? Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Dice, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a los que le diste. Como le has dado, dice, potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a los que le diste. Está hablando de vida eterna. Y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces podemos ver que Jesucristo no es que un invento, no es que se lo inventaron allá hace más de 2000 años, y por eso muchos no creen que es el Salvador del mundo, porque como un hijo de un carpintero, humanamente hablando, podía ser el Salvador del mundo. Pero dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Por eso dice la palabra del Señor en Juan 1:1, que en el principio, dice, era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Y quién es el Verbo? Jesucristo es el Verbo de Dios, la palabra de Dios. Por lo tanto, Él estaba desde la fundación del mundo. Y Él dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, me lo diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Es que la clave está ahí. Primero, dice, ahora han conocido. Versículo 6 dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me lo diste, y han guardado tu palabra. Porque las palabras, dice, que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Pero aquí hay algo muy importante. Y dice, yo ruego por ellos. ¿Por quiénes? Por los que creyeron, por los que han tomado la palabra de vida eterna y la han hecho suya, por aquellos que han recibido la vida eterna. Dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Qué gran privilegio que tenemos nosotros, aquellos que hemos recibido la vida eterna, aquellos que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador, aquellos a los cuales hemos creído que Dios le envió. Dice, yo ruego por ellos. Él estaba rogando por todos nosotros que vivimos ahora en este siglo XXI. Porque el mundo, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Cuando está hablando del mundo, está hablando
de aquellos que no hacen la voluntad de Él, de Dios, aquellos que no le han recibido, aquellos que profesan conocer a Dios, mas con sus hechos demuestran todo lo contrario. ¿Por qué? Porque el mundo dice: yo creo en Dios, yo creo que Jesucristo murió, pero yo lo cargo en mi corazón, yo no necesito ir a ningún lugar, yo no necesito confesar nada, porque yo soy bueno, yo no mato a nadie. Y qué bueno, no lo haga. Pero acá no es porque matemos o no matemos. Acá es reconocer a Jesucristo como nuestro Salvador. Y Él dice: y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo, dice, yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Dice: yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Entonces, cuando alguien nos aborrece a nosotros como hijos de Dios, como cristianos, entonces nosotros podemos ver que el mismo Jesucristo está diciendo: yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció. Porque hoy estamos mirando en este tiempo personas rechazando el Evangelio, pero creyendo que conocen a Dios, creyendo que ellos están bien, que ellos van para el cielo, que ellos no tienen nada de qué arrepentirse. Pero cuando rechazan el Evangelio, no nos están rechazando a nosotros, están rechazando al que Dios envió. Entonces dice: yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Pero habla algo muy claro y dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Nuestra santificación viene por la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es verdad. Y cuando hablamos de verdad, estamos hablando de que es algo que es real, algo que trae vida y que trae cambio. Por lo tanto, si la palabra yo la estoy recibiendo, voy a ver cambios en mi vida. Si la palabra tú no la recibes y yo no la recibo, no va a haber ese cambio. O sea, no te vas a nutrir, no vas a tener la fuerza, no voy a tener la fuerza ni voy a estar nutrido en la palabra. Si yo no como alimento, ¿cómo se va a poner mi cuerpo? Si yo no me nutro de la palabra, ¿cómo voy a estar espiritualmente? ¿Cómo voy a estar en la vida cristiana? Entonces por eso dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Por ende, hermanos, cuando la palabra venga a nuestras vidas, y a veces sintamos que la palabra nos hiere, pero
a la misma vez trae ese consuelo, trae ese aliento. Sintámonos, hermanos, privilegiados de que Dios nos ama, y porque nos ama, trae a veces palabra que nos va a herir, pero nos hiere muchas veces. ¿Para qué? Para romper las cadenas, para romper las ataduras, para romper las ligaduras, y para Él entonces poner de su espíritu en nuestra vida. ¿Para qué? Para que nuestros ojos y nuestros oídos espirituales estén atentos y sensibles a la voz del Espíritu Santo cuando viene a nuestras vidas hablándonos, para que sigamos santificándonos. Y dice: mas yo no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Aquí estábamos incluidos todos nosotros de este siglo XXI. En ese tiempo habían creído sus apóstoles. En este tiempo somos millones los que hemos creído. Y creemos que muchos vendrán al Evangelio. Por eso, hermanos, no desistamos. Llevemos siempre el Evangelio, prediquémoslo, vivámoslo. Si nos caemos, levantémonos, porque los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Que porque me ofendieron, que porque me hicieron esto, que porque me señalaron, que porque no me saludaron, esas son cosas secundarias. A Jesucristo le escupieron, le pusieron clavos en sus manos, en sus pies, lo latigaron. Mas Él en la cruz del Calvario, Él dijo: consumado es, porque Él vino con un propósito. ¿Cuál es el propósito al cual Dios nos ha llamado a nosotros? A que este Evangelio sea esparcido. ¿Por qué? Porque nosotros somos testigos. El Señor Jesucristo dijo: me seréis testigos. Somos testigos. Testigos del verdadero fe, del verdadero Evangelio, de la verdadera fe, de la palabra que transforma, que cambia vidas, en el nombre de Jesús. Vidas tienen que ser transformadas, pero primero que nuestra casa, que es nuestro corazón, nuestra vida esté bajo la voluntad de Dios, esté bajo el propósito de Dios. Que no vayamos caminando como Balaam, que la burra, dice, le decía: no camines hacia allá. O no le hablaba, pero no quería caminar la burra hacia allá, hasta que miró el ángel, y entonces sí, la burra le habló. No esperemos llegar hasta eso. Es necesario que nosotros con más diligencia atendamos a la palabra de Dios, atendamos al llamado que Dios ha hecho como iglesia, a impartir la palabra, a no estar en divisiones, a no estar en contiendas, a no estar pensando otras cosas que no es la palabra de Dios, porque muchas veces nos desviamos de la verdad. ¿Por qué? Porque a veces no estamos de acuerdo en ciertas cosas con nuestros hermanos, y sí, a veces no vamos a estar de acuerdo, pero que eso no sea un obstáculo para el avance del Evangelio. Si hay algo en lo que no estamos de acuerdo, pues sigamos adelante, no nos peleemos, no nos pongamos a nosotros mismos piedras de tropiezo, sino que sigamos hacia adelante, que el Evangelio se pueda expandir. Porque la palabra de Dios dice en Mateo 24:14: y cuando todo este Evangelio sea predicado en todas las naciones, entonces vendrá el fin. No habla el fin de todas las cosas, sino el fin de la era de la iglesia, de la predicación de la palabra. Por lo tanto, nosotros como testigos que somos, estamos llamados a predicar este Evangelio. No solamente a predicarlo, sino a vivirlo. Ser ejemplo. ¿Por qué? Porque Jesucristo mismo ha dicho en la palabra, dice: santifícanos en tu verdad,
tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, dice, asimismo yo los he enviado al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Nuevamente está hablando en la palabra. Si nosotros queremos puro show, si en las iglesias queremos meter show, queremos meter tantas cosas y minimizamos la predicación, la enseñanza de la palabra, ¿cómo entonces nos vamos a santificar? Cuando en las iglesias se mete show, se meten tantas cosas y solo alabanza y podemos ver lugares, estadios muchas veces llenos donde hay conciertos de alabanza, pero cuando hay predicación, solo. ¿Cómo esperamos ser santificados? ¿Por medio de la alabanza? Cuando aquí dice por medio de la palabra. Al ser santificados por medio de la palabra, entonces nuestra alabanza será una alabanza pura, una alabanza que llegue al trono de Dios como un olor fragante. Pero primero la base, la raíz, la palabra. Usted no puede construir una casa empezando del techo hacia abajo. La casa se construye primeramente haciendo los cimientos, luego las paredes y después el techo. Entonces, primero la base, la palabra de Dios. Jesucristo es nuestra base, nuestro fundamento. La palabra de Dios es donde nosotros debemos de estar arraigados. Así que, hermanos, lo que vence al mundo, o somos creyentes vencedores en Cristo Jesús. Sin Cristo no podemos hacer nada. ¿Cuántos de nosotros antes que anduvimos en el mundo fuera del propósito de Dios, muchas veces nos vimos en circunstancias difíciles por nuestra manera de caminar, de proceder? ¿Cuántas veces nos miramos en tribulaciones y no teníamos paz? Mas ahora que estamos en Cristo, hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. Hay una paz que aún en medio de la dificultad, en medio del problema, nos afligimos, sí, a veces vamos a llorar, sí. Pero en medio de todo ello, Dios viene por medio del Espíritu Santo, nos dice: Jesucristo ha vencido y por lo tanto tú eres vencedor. Somos vencedores. Y entonces, para ir terminando, es lo que decía el versículo 20 de Juan 17. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como a ti, como a mí también, como también a mí me has amado. Padre, dice, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy. Aquí nos da una seguridad de que el creer en Jesucristo no es en vano. Vano es creer en algo que no tiene fundamento, en algo de lo cual ha sido tallado por hombres, religiones muertas que profesan tener la verdad, pero están engañándose a sí mismos.
Por lo tanto, debemos de escudriñar las Escrituras para que no nos dejemos mover, para que no nos dejemos engañar, porque Jesucristo pronto viene por su iglesia. La venida del Señor está a las puertas. No la segunda venida, sino el rapto de la iglesia. Estamos mirando tiempos malos, difíciles, pero aún en estos tiempos malos, la gracia de Dios se sigue manifestando. Almas se siguen salvando y seguirán salvando. Pero la iglesia debe estar sobria, velando, esperando al amado, esperando aquel que un día los apóstoles lo miraron ascender a los cielos y pudieron ver en ese momento como él desaparecía de su vista. Pero unos ángeles dice que le dijeron: varones galileos, eso está en Hechos 2, o 1. Dice, le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? A este mismo Jesucristo que habéis visto ir al cielo, así como le habéis visto ir, así vendrá. Y esa es nuestra esperanza, que el creyente ha vencido, no por su fuerza, sino que porque Jesucristo ya venció en la cruz del Calvario. Y hay una esperanza viva, hay una esperanza a la cual debemos de aferrarnos cada día. La esperanza bienaventurada, como dice la palabra, la esperanza que no avergüenza. Jesucristo es nuestra esperanza. Querido amigo, yo te insto, ven a la verdad, recibe el evangelio de buenas nuevas de salvación, recibe la palabra de Dios, recibe el perdón de pecado, arrepiéntete, porque si no te arrepientes, dice la palabra del Señor, no hay perdón de pecado. El que no cree ya es condenado. Yo no te estoy condenando, es la palabra de Dios lo que habla. Por lo tanto, si tú has escuchado en esta noche el mensaje de que en Jesucristo está la victoria, de que Él ha dicho al Padre: donde yo estoy, ahí quiero que estén estos que han creído y los que van a creer también por la predicación de la palabra de esto. Ahí quiero que estos estén también. ¿Y dónde? Juntamente con Dios. Qué privilegio tan grande, siendo hombres pecadores, malos, pero Dios tuvo misericordia, porque fuimos creados a imagen de Dios. El plan y propósito de Dios fue siempre que el hombre, el ser humano, le diéramos gloria y honra a Él. Pero si tú no le estás dando gloria a Dios, le estás dando gloria a tus deleites, al mundo, ese es tu Dios. No el Dios de la Biblia, no el Creador, sino que ese es tu Dios a lo que tú le estás dando honra y gloria. Pero a nosotros, aquellos que estamos en el camino de la verdad, permanezcamos fieles, sigamos adelante, no desmayemos, porque no sabemos el día ni la hora. Cuando esa trompeta suene, los muertos en Cristo resuciten y luego nosotros seamos transformados, como dijo el apóstol Pablo. Esto no es una fábula, esto no es un cuento, sino que esto es verdad. Por lo tanto, si alguno dice, quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Debemos de negarnos. ¿Negarnos a qué? Al pecado, al mundo, venir y seguir al Maestro. Así que, hermanos, adelante. Así que, amigos, hoy es el día. Mañana, el mañana no es nuestro. Puede ser que mañana no amanezcamos vivos, pero hoy es el día. Oramos en esta hora al Señor, pidiéndole por todos aquellos que no conocen del Señor y por la iglesia también,
que podamos seguir adelante. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, en esta hora te damos gracias, Señor, por el privilegio que tú nos das de poder estar acá, Señor, ser partícipe de este ministerio radial, Señor. Te pedimos bendición por cada uno de nuestros hermanos, por la iglesia Roca Viva, Señor, por todas las iglesias, Señor, que están fundadas en la roca que es Cristo. Te pedimos, Padre, que tú fortalezcas a cada pastor, a cada líder, a cada ministro, Señor, del Evangelio, que tú deshagas toda artimaña del enemigo que en las iglesias quiere entrar, Señor, para causar divisiones, causar problemas, Señor, para que el Evangelio sea vituperado. Te pedimos, Padre, que por favor tomes el control de toda boca, de toda mente y de todo corazón en cada iglesia. Toda persona que llegue con malas intenciones a cada lugar donde se predica tu palabra, sea sujetado, Señor, en el nombre de Jesús, y esa vida sea cambiada y transformada a la verdad, y que traiga, Señor, oh Padre bendito, fruto digno de arrepentimiento. Te pedimos por aquellos que no te conocen, por la lesbiana, por el homosexual, por la prostituta, por el pandillero, Señor, por los que están en las cárceles. Rescátalos, Señor. Libértalos, Padre. Por el borracho, Señor, el drogadicto, Padre, los que andan en las calles, Señor. Ten misericordia, Padre, y libértalos, Señor. Y ayúdanos como iglesia a ser, Señor, oh Padre, esos portadores que llevemos la palabra, no solamente en la congregación, sino donde podamos esparcirla. Porque tu palabra dice, uno es el que riega, uno es el que siembra, otro riega, pero tú eres el que da el crecimiento. Oh Padre, si en esta hora hay alguien que esté escuchando, ha entendido la palabra, su corazón ha sido redargüido y quiera, Señor, recibirte, tómalo, que te reciba, que pueda hacer esa oración de fe, que pueda decir, Señor, yo reconozco que he pecado contra el cielo, contra ti. Reconozco mis pecados, mis faltas. Estaba lejos de ti, pero ahora he visto, he entendido tu palabra, he escuchado tu palabra. Creo en ti, te acepto como mi Salvador y te pido que perdones mis pecados, que escribas mi nombre en el libro de la vida y que me hagas ahora parte de esos escogidos. Gracias, Señor, por recibirme. Oh Padre, en tus manos ponemos todos aquellos que puedan recibir ese evangelio y recibirte a ti. Gracias te damos en esta noche, Padre, por tu amor y misericordia. A ti sea la gloria y la honra, Padre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Nos miramos el próximo programa, si el Señor lo permite. Dejo el tiempo con mi hermano Isaí. Así le damos gracias a nuestro hermano por esa hermosa palabra que nos trajo hoy. Y así para andar terminando el programa de hoy, voy a estar dando los días de servicio que tenemos aquí en la iglesia Pentecostés Roca Viva. El martes tenemos un servicio de oración y un servicio de niños. El jueves servicio de caballeros. El viernes servicio de jóvenes. El sábado servicio de damas a las 7:30. El domingo a las 9 tenemos evangelismo en las calles. Y a las 6:30 tenemos nuestro servicio evangelístico. Y así les doy gracias a todos que se sintonizaron hoy. Y así le pido que se sintonicen mañana con el programa. Y así nos vemos mañana.